Cariambato hace 12 años y medio. ¿Sí? Soy el cuarto, bueno, fui la cuarta promoción realmente de aquí de la carrera en esa época, ¿no? En aquellos tiempos no existía, no era consecutiva la carrera, teníamos 1 o 2 semestres huecos que no existían. Entonces el que perdía o tenía que arrastrar, pues tenía que esperar a que los otros compañeros lleguen a ese semestre. Entonces, lo bueno de hoy es que ya hay, y sí hay, ¿no? Sí hay todavía, sí hay seguidos, ¿no? De ahí sí. Cuarto, quinto, sexto, sí. Entonces, al ser una carrera nueva, pues teníamos muchas, era responsabilidad de no quedarse, porque no tenías cómo arrastrar. Entonces era un poquito complicado, pero bueno. Como les pregunté al inicio, ¿quién llegó por casualidad aquí? Sí, yo fui una persona que llegó por casualidad, yo iba a seguir otra carrera. Pero, puede ser el destino que nos puso aquí. Y otra parte también muy importante que siempre he compartido es la vocación que se tiene. En mi caso, la vocación es de servir, ¿ya? Como ya les dijo Evelyn, mi nombre es David Aldaz. Me gradué el 13 de abril, justo del 2013. Tuve la oportunidad de ni bien graduarme, ya el 15 ya fui vinculado al área laboral. Empecé, bueno, voy a nombrarles todas las instituciones en las cuales he trabajado y de ahí vamos viendo, no sé si es que les gusta que les hable de uno en específico, porque tenía entendido que es algo de laboral, ¿no? Pero en el área de laboral no he tenido esa oportunidad de participar, ¿sí? Pero sí he participado en otras áreas que igual pues me gustaría compartir con ustedes, ¿ya? ¿Han escuchado de la fundación del proyecto Salesiano? ¿Ya? ¿Proyecto Salesiano han escuchado? ¿Granja Don Bosco? ¿Ya? Pero cuando hablamos de Don Bosco, aquí hay dos fundaciones Don Bosco. La una que es la Granja Don Bosco, que es una casa de acogida que pertenece a la congregación salesiana, es de los sacerdotes, de los curas salesianos, ¿sí? Y la otra es la Fundación Proyecto Don Bosco, ese en cambio pertenece a las hermanas muriendinas, es otra congregación, ¿sí? Entonces es muy diferente, ¿ya? Bueno, del 2013 al 2015 trabajé aquí. Básicamente es una casa de acogida en donde están niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o vulnerabilidad. En esa época, las medidas de protección que emite tanto la Junta Cantonal de Protección de Derechos y la Unidad Judicial, de las medidas de protección, obviamente al no existir ninguna persona que se haga cargo o responsable de estos niños, niñas o adolescentes que están en situación de riesgo o vulnerabilidad. ¿Alguien ha hecho prácticas en la Junta Cantonal? ¿Sí? En la Junta, este momento en la Junta, listo. Ahí se emiten medidas de protección, ¿verdad? A favor de los niños, niñas o adolescentes. En esa época las medidas de protección eran, si un niño estaba por ahí, rápido era una casa de acogida. Ya les voy a contar una historia larguísima que se inventó ahí para un proyecto que hicimos en el 2020. Entonces, en esa época, como les comentaba, se daban pues las medidas de protección e ingresaban los niños, ¿ya? Básicamente, ¿cuáles eran las funciones de nosotros como trabajadores sociales en esta área? Pues primerito es el informe inicial. ¿Qué es el informe inicial? Condiciones que ingresa el niño, el por qué estuvo. Siempre los niños cuando ingresan a una casa hogar entran con un parte policial emitido por la DINAPEN, ¿sí? Entonces en esta área básicamente tenemos que centrarnos en la parte de salud y la integridad de ese momento como está el niño, ¿sí? Posterior a eso se hace una previa investigación con el menor, una entrevista. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Sí? Muchos de ellos eran de otras ciudades y lamentablemente pues eran ingresados de casas hogares, en este caso en esta fundación, el proyecto Salesiano en la Granja Don Bosco. Posterior a esto ya se da el informe social, ¿sí? El informe de trabajo social es muy importante en esta parte, chicos, porque, bueno, me imagino ya en la parte teórica, ¿no? Ustedes ya saben la estructura de un informe, ¿sí? Sin embargo,
considero que en la práctica van a ir aprendiendo, porque muchas de las veces redundamos en lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. O como yo sé decirles a mis pasantes, entramos en el chisme, ¿verdad? Sí, es un chisme bien bonito, pero cuando hablamos de la parte legal, tiene que ser bien redactado. ¿Esto con qué y para qué? Con la finalidad de que la persona, en este caso, la Junta Cantonal o la Unidad Judicial, la autoridad, digamos, que esté emitiendo una medida de protección, tenga una herramienta adecuada, ¿sí? Entonces, tanto el juez como el miembro de la Junta no le interesa qué puse al principio, qué puse por la mitad, qué puse en educación, qué puse en salud. A ellos lo que les interesa y solo lo único que leen son las conclusiones, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en las conclusiones y recomendaciones tienen que ser específico. Entonces, si yo puse anterior de las conclusiones, ¿sí? Puse el área de salud, educación, todo eso, sí, tiene que estar bien redactado, ¿sí? Si puse 5 o 6 puntos antes, tiene que haber 6 conclusiones. No podemos poner una conclusión, un resumen general, no, ¿sí? Digamos, de Juan López proviene de una familia, no sé, unifamiliar, monoparental, ¿sí? Entonces, lo mismo pongo en la conclusión. De qué ciudad es, de dónde es, cuántos años tiene, ¿ya? Hablamos de educación, lo mismo, si estaba o no estaba estudiando. Si hablamos de salud, ¿sí? La parte de salud es muy importante. Algunos niños, niñas o adolescentes no tenían vacunas, ese tipo de situaciones. Entonces, se solicitaba, pues, al miembro de junta que disponga, en este caso el MSP, que realice y ponga, pues, a disposición de los profesionales también del área, para que tengan, estos niños accedan a este tipo de, al beneficio que todos tenemos por ley, ¿ya? Y las recomendaciones, en esta parte de los informes hablamos en casas de acogida, siempre para salvaguardar nuestra integridad como profesionales, salvo su mejor criterio. No sé si han escuchado esa palabrita o han visto en un informe. Sí, yo no puedo responsabilizarme de lo que puede pasar después de haber realizado un informe o una investigación, ¿sí? Porque todo recae sobre uno. Entonces, es salvo el mejor criterio de la persona, de la autoridad que va a emitir una medida de protección, ¿ya? Eso con el informe social. ¿Tiene alguna pregunta? Creo que está claro hasta ahí, ¿no? Sí. Dentro de casas de acogida se trabaja el PGF, el Plan Global Familia. ¿Han escuchado? Plan Global Familia. ¿Sí? ¿De qué se trata este PGF o Plan Global Familia? Este Plan Global Familia se trabaja en conjunto, tanto con el psicólogo y con el promotor o facilitador familiar que esté en ese momento. Entonces, los tres profesionales de las áreas se trabaja en este famoso Plan Global Familia, en donde se pone metas, son objetivos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de un niño que está en casa de acogida? Ser reinsertado, ¿verdad? Con su papá, con su mamá, todos tenemos un tío, una tía, un abuelito, alguien, tenemos a más de nuestro entorno, tenemos a alguien más. Entonces se trabaja cuál es el futuro. Entonces el Plan Global Familia se trata de eso, ¿sí? Lo que uno quiere trabajar a futuro y cuál va a ser la meta, ¿ya? En el caso de adolescentes, la ley lo ampara, que adolescentes que ingresen a casas de acogida a partir de los 15 años, ¿sí? Con ellos ya no se trabaja reinserción familiar, sino más bien ya es un proceso de autonomía, lo llamamos nosotros, ¿sí? Este proceso de autonomía lo vamos preparando. La ley nos dice que un adolescente puede trabajar, en el artículo 28 del CONA, del Código de Niñez y Adolescencia, nos dice que un adolescente puede trabajar a partir de los 15 años, máximo 6 horas. ¿Sí? Entonces, con los adolescentes que teníamos en esta casa de acogida, ellos ya ingresaban prácticamente, teníamos convenios con el importador Alvarado, con algunas instituciones en las cuales pues ellos ingresaban, hacían como pasantías, pero estas pasantías eran pagas. Buenos días, ¿cómo está? Gracias. Entonces, los adolescentes ya recibían una remuneración, ¿sí? Entonces, el 70% de esta remuneración era destinado al ahorro para cuando ellos ya salgan cumpliendo sus 18 años, y el 30% pues era invertido para su educación, para su vestimenta, o sea, para ropa, necesidades que ellos presentan. Eso en cuanto a casas de acogida. ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Sí. Sí. Listo. Posterior a esto, bueno, me vinculé a otra fundación extranjera, Daniel Chaifo. Esta fundación era de Holanda, aquí en Ambato, lamentablemente se cerró. En
en esta organización manejábamos 3 proyectos, ¿sí? Manejábamos proyectos con el MIES. Entonces, si han escuchado proyectos del MIES, hoy en día no hay erradicación del trabajo infantil, mendicidad, discapacidad, ¿sí? No sé si alguno de ustedes está vinculado justamente a un proyecto en las prácticas que están realizando. Entonces aquí teníamos 3 proyectos. La una era la casa de acogida, que también era una casa de acogida, pero aquí era temporal, no era permanente. Ya teníamos el proyecto de niños libres. Y el proyecto, ese es de atención domiciliaria. Entonces, en esta institución pues manejábamos estos 3 proyectos. La casa de acogida, lo mismo y similar al primero, al que manejamos el proyecto salesiano, una casa de acogida en donde pues ingresaban niños, solo niños y niñas. Aquí ya no se trabajaba con adolescentes, solo con menores hasta 12 años, ¿sí? Hasta 12 años, ¿sí? ¿No? Solo con menores hasta 12 años. Realizamos el mismo trabajo. En niños libres era chévere, porque ahí se me abrieron a mis puertas como profesional. Este proyecto de niños libres teníamos un convenio con el MIES, pero este proyecto era direccionado a trabajar, sí, buenos días, estaba direccionado a trabajar con hijos de personas privadas de la libertad. Entonces, dentro de este proceso, aparte de la asistencia domiciliaria que se daba a los menores, ¿sí? Estamos entendiendo que son hijos de personas privadas de libertad, tenemos todo tipo de personas, todo tipo de delitos que ellos han cometido, ¿sí? Entonces, era un reto poder ingresar a las casas de ellos, porque muchos de las personas que nosotros teníamos estaban por delincuencia organizada, muchos por expendio de droga, ¿sí? Entonces, era un poquito complicado, pero gracias a Dios estamos vivos hasta ahora, ¿sí? Entonces, era un reto. Trabajamos directamente en la cárcel, realizábamos aquí acercamientos con el papá o con la mamá. Todo era basado a la restitución de derechos que se garantice, porque tanto existían casos que tanto papá como mamá se encontraban privados de la libertad. Entonces los menores bajo el cuidado de quien se quedaban. Entonces era nuestro trabajo pues buscar familia en piedad para que estos menores sean ingresados reinsertados, digamos, hacia una familia acogiente, digamos, en ese entonces, ¿ya? Y la atención domiciliaria puede ser un proceso que se trabajaba con personas en situación de vulnerabilidad, discapacidad, en donde pues se daba la atención en cada uno de los domicilios, tanto el trabajo social como psicología. Siempre vamos a estar ligados nosotros los trabajadores sociales a estar vinculados a trabajar con el psicólogo o psicólogo, ¿sí? Entonces, espero que en su vida ya profesional pues ustedes tengan esa oportunidad de vincularse y más que todo mantener una buena relación laboral, porque muchas de las veces existe el celo laboral, ¿sí? Yo sé más, o porque yo soy un psicólogo sé más, ¿sí? Muchas de las veces nosotros como trabajadores sociales somos siempre el primer filtro para tomar todo tipo de decisiones, ¿sí? Entonces les invito también, chicos, a que participemos también de esa iniciativa de manejar también una buena comunicación. Hasta aquí estos dos procesos, estos dos trabajos que yo he tenido como profesional, pues he estado encaminado a lo que es la restitución de derechos, la parte legal, ¿sí? Lamentablemente se cerró esta organización en agosto del 2016, me quedé sin trabajo un mes, pero buscando trabajo, pues solo un mes nomás no trabajé, pasé de vago, ¿sí? Y me vinculé al Ministerio de Educación, me vincularon a la Unidad Educativa Guayaquil, al DECE. ¿Alguien está en el DECE? Tal vez de hecho practican en los DECEs, ¿no? ¿Nadie en el DECE? ¿Ya? Bueno, el Departamento de Consejería Estudiantil, ¿sí? Claro, en nuestra época la orientación, el Departamento de Orientación Vocacional se llamaba, hoy en día es el DECE, el Departamento de Consejería Estudiantil. Supuestamente aconsejamos, ¿sí? Ya, ¿por qué fui vinculado acá?
porque, bueno, en la Unidad Educativa Guayaquil, los que somos de aquí de Ambato, sabemos y conocemos que es una institución bien grande aquí en la ciudad, ¿sí? Lamentablemente existía bastante vulneración de derechos, estudiantes que estaban en situación de riesgo, vulnerabilidad, problemas de alcohol, consumo de drogas. Entonces se tenía que hacer una investigación de cuál es el entorno, ¿sí? Aquí yo trabajé más en la parte investigativa del saber y conocer de dónde provienen prácticamente los estudiantes que teníamos ahí, para poder emitir siempre medidas de protección y dar pues alternativas. Lamentablemente llegamos a conocer aquí que había estudiantes que venden droga, ¿sí? Venden droga, muchos de ellos estaban inmersos en bandas, ¿sí? Entonces, a la vez es muy duro, ¿no? Para uno también ver eso, pero creo que ya esa fuerza de coraje o el profesionalismo que uno tiene, hay que actuar precautelando la integridad, ya no solamente de ellos, sino del entorno, porque estaban dañando al resto de estudiantes. Entonces, básicamente aquí el trabajo social es más a la parte investigativa. Como ustedes dicen, el DS tiene que estar solo los psicólogos, tanto clínico como educativo, ¿sí? Porque más el DS se encarga de realizar análisis, detectar necesidades educativas especiales de los estudiantes, realizar adaptaciones curriculares en base a lo que presente cada estudiante. Entonces yo tenía dos compañeros, un compañero psicólogo clínico, un compañero psicólogo educativo y mi persona. Entonces éramos 3 del DS. Pero como les digo, mi trabajo más era la parte investigativa aquí, por lo que estuvo pasando. Después me dieron otras instituciones educativas, justamente para este tipo de casos que se estaban presentando. Entonces estuve en Santa Rosa, aquí de Mario Cobo Barona, o ex Natalia Vaca que se dice. Bueno, y en otras instituciones más pertenecientes al Distrito 2, porque fuimos solo contratados 4 trabajadores sociales, 2 para el Distrito 1 y 2 para el Distrito 2. Justamente esa era esa alerta que existía dentro de los DS. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Estamos bien? Sí, vamos, antes que se duerman. Vamos a hacer una dinámica, ¿ya? Listo. Dejemos a un ladito lo que estamos haciendo. No, sentadito. ¿Quiere pararse? Ya, párese. ¿Ya? Ya se paran ahora, ¿ya? Esta dinámica se llama lo contrario. Siempre me ha funcionado. Veamos si me funciona. Su propia palabra lo dice, lo contrario. Cuando yo diga arriba, ustedes responden arriba, abajo, izquierda, derecha, gato, perro, gato, perro, dice. Gato. Vamos, arriba, abajo, izquierda, derecha, gato, toro. Toro. Toro, vaca, tora. Sí, toro, listo, arriba, abajo, izquierda, derecha, gato, toro, tu madre. Ay, la tuya me dice. Tu madre la tuya me dice. Entonces, en el DS mucho ojo, ¿no, chicos? ¿Sí? Lamentablemente, digo muy lamentablemente porque cuando hubo en el 2016, sí, entre 2016 y 2017, se abrió concursos de mérito de exposición. Esos son los nombramientos que nosotros podemos acceder ya como profesionales, ¿sí? Entonces, se abrió un espacio aquí para que nos puedan dar ya un nombramiento, tener un trabajo seguro. Pero ¿qué pasó aquí? Todas las pruebas estaban direccionadas a psicología clínica y educativa. ¿Qué sabemos de eso? ¿Sí? Creo que nosotros en la universidad hemos aprendido lo básico, pero considero que para este tipo de oportunidades, de eventos que se dan, tendríamos que nosotros capacitarnos un poquito más en esas áreas para poder acceder a un nombramiento, ¿sí? Lamentablemente no accedí al puntaje requerido y por ende pues ingresaron solo psicólogos. Hoy en día en ningún DS existe trabajo social ni psicología, a pesar de que existe salió la última vez una normativa
estatal en el cual debe existir un trabajador social, justamente por todo lo que pasó. Pero igual, hasta la fecha se ha participado y no hemos podido ser vinculados a ningún trabajador social en los DESE. Es una pena, ¿no? Porque ante toda la necesidad y la experiencia de acá, de lo que se pasó, de lo que se investigó, de todo lo que se puso a consideración del Ministerio de Educación de los distritos, pues no se pudo, bueno, se estableció que sí existe esa necesidad de trabajo social en los DESE. A la fecha, como digo, no estamos. Pero bueno, esperemos que con el tiempo y ustedes también con 100 profesionales puedan también ser vinculados acá, ¿ya? Entonces, culminé ahí ese proceso. Como les digo, aquí la parte también fue investigativa, ¿sí? Y de ahí, bueno, estuve por corto tiempo en el Puyo, en el MIES, trabajé ya directamente en el MIES. Pero aquí trabajé ya como técnico. Aquí yo realizaba básicamente el seguimiento a las personas que están realizando atención domiciliaria, atención a personas con discapacidad, a personas que eran beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano. Entonces, yo más aquí un poquito realizaba, estuve solo 3 meses, realizaba un proceso de administrativo, ¿sí? Administrativo, que se generen y las leyes o políticas públicas, las normas técnicas se respeten, visitando las casas de acogida ya, visitando los proyectos un poquito también. Fue un reto también porque nunca fui quien revisaba, a mí siempre me revisaban en los otros proyectos, pero ahora pude y tuve esa oportunidad pues de dar seguimiento y que se cumpla todo lo que compete en los convenios en el marco legal que estipulaba. Así como les digo, estuve solo 3 meses. Bueno, fue chévere también estar allá en el oriente un poquito. Sí, una vez llegué a una familia que me dieron la chicha, tuve que tomarla. Es cosa que mi pancita ahí se revoloteó, pero bueno, creo que es el paradigma, ¿no? ¿Quién es del oriente? ¿Nadie? ¿Sí? Entonces me fui de Canelos, pero para adentro del Puyo. ¿Sí? Yo soy de Canelos, ¿sí? ¿Sí? Ah, ya, entonces hay una parroquia, ¿es Canelos? Sí. Sí, por ahí adentro me llevaron, entonces fui a visitar justamente de era para darle un bono de contingencia. El papá de estos niños tenía 88 años, él tenía 17 hijos con 13 mujeres. Entonces, la última, ¿sí? Esta última guagua tenía 18 años, pero me imagino desde adolescente y estuvo con este señor. Entonces, el tema cultural, me imagino, ¿no? No soy quien para juzgar el tema cultural, pues igual este señor falleció, entonces teníamos que nosotros como MIES dar pues un bono de contingencia al quedar los niños huérfanos, y eran 2 niños. Sí, entonces todavía está 88 años. Ya, y aquí sí viene la parte bien chévere. Recuerdan que aquí hay niños libres, les dije que trabajamos en la cárcel, ¿verdad? Sí. Pero trabajé ahí, aquí en la cárcel, tuve la oportunidad de conocerle y poder compartir algunas experiencias con el coordinador zonal, que era en ese entonces del extinto Ministerio de Justicia. ¿Sí? Perdón, Ministerio de Derecho, ¿cómo era? ¿Cómo era el de la cárcel? Sí, Ministerio de Justicia. Sí, Ministerio de Justicia. Sí, hoy en día se llama SNAI. Bueno, trabajé en el Ministerio de Justicia, entonces aquí le conocí al coordinador zonal. Entonces, él veía mi trabajo, veía cómo interactuaba con los niños de ahí, y sí le dije pues que en alguna oportunidad me gustaría ser parte ya de planta de la cárcel. Entonces, nos salimos a saludar. Oye, buenos días. Entonces, le dije, ¿no? Si en algún momento existe la posibilidad, existe por ahí un puestito, ¿no? Que por favor me tome en cuenta. Entonces, justo estuve aquí en el Puyo y me llamó, eso fue en noviembre. En octubre, perdón, estuve en el Puyo, estuve justo trabajando allá. Cuando me llama y me dice, David, ¿quieres ya venir a trabajar? Digo, claro, yo pensé que aquí en la cárcel en Ambato, ¿no? Dice, no, te vas a ir de coordinador a Cotopaxi, de máxima seguridad.
Entonces ingresé en ese entonces Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi. ¿Alguien está haciendo prácticas en la cárcel? No pueden, ¿no? ¿Ya? Antes sí les mandaban. Antes sí. Hace 2 semestres les mandaban. De ahí ¿Y qué ya pasó? No sé. Ya les voy a contar qué pasó. Ahí tuve una mala experiencia yo con pasantes. Pero bueno, ingresé a trabajar en el CRC Cotopaxi. En el primer punto ingresé como coordinador de la etapa de máxima seguridad. En la cárcel en Cotopaxi existen varias etapas, máxima, mediana, mínima para hombres, ¿sí? Y en un solo bloque existía ese mismo el de mujeres, máxima, mediana y mínima, y transitoria. En este proceso de transitoria estaban, las mujeres que estaban embarazadas o de la tercera edad. ¿Cuál fue mi rol prácticamente ahí? En principio como coordinador de máxima seguridad tenía que planificar actividades para los privados de libertad. ¿Cuáles son las actividades? Pues dentro del proceso de rehabilitación en el marco penitenciario nos dice pues que tenemos rehabilitación en el área educativa, cultural, deportiva y talleres laborales. Entonces los 4 ejes se trabajaban. Entonces en base a cada una de las evaluaciones que realizábamos con el psicólogo ahí, íbamos vinculando a las personas, porque todo privado de libertad tiene que ser vinculado a alguna actividad, ¿sí? No es que van allá de vacaciones. Bueno, para algunas personas que entran y salen para allá es ir a un spa prácticamente, ¿sí? Entonces, tuve, ahí sí no podría decir el honor, ¿no? Porque para mí no es un honor conocer a un delincuente y más que todo a narcotraficantes. No sé si se acuerdan de JL, de Rasquiña, sí, de los choneros. William Poveda, el cubano que le volaron la cabeza en Guayaquil. El Junior, lo mismo de los choneros. Al Fito también. Sí, entonces conocí a ese tipo de personas que, créanme, ustedes le ven así, no parecen, parece esta telenovela, la del Capo, no sé si vieron El Capo. Sí, o sea, ellos ni aparentaban ser delincuentes, pero prácticamente eran los jefes. Entonces, ¿cómo actuarían ustedes ahí cuando ellos les piden algo? Díganlo. ¿Sí? Acepto. Ahí sí acepto. Aquí fue un reto para mí como profesional. ¿Por qué? Porque teníamos que precautelar la integridad primero física de uno y la integridad de nuestra familia. Como yo ya trabajé en el 2015 acá en la cárcel, yo ya sabía que ella tenía que entrar sin Facebook y sin número de teléfono, porque ellos como sea te buscan. Entonces para yo ingresar allá, primerito eliminé mi Facebook. ¿Sí? Entonces, aquí me buscaban, pensaban que yo era de Quito. Justamente me acuerdo clarito cuando entré yo a la semana, yo siempre me corto el cabello bien bajito, pensaba que soy un policía encubierto. Digo, este gordito no va a ser policía. Sí, entonces poco a poco fui interactuando con ellos, como digo, siempre precautelando, ¿ya? Y bueno, a un privado de libertad no le quites 3 cosas y ellos pasan tranquilos. La primera, la visita íntima con su pareja, ¿sí? Prohibido quitarle la visita íntima a ellos, porque eso es bien complicado, ¿sí? ¿Por qué digo complicado? Existían ya los horarios que nosotros establecíamos por alas, por bloques, y por ahí alguna persona no ingresaba porque fue detectada por el perro, tal vez droga. Ya les voy a decir que nomás se ponían lamentablemente los mujercitos para ingresar droga a la cárcel. Eran detectadas con droga, no podían entrar, o algún tipo de alerta daban, no podían entrar. Entonces, los privados de libertad ahí se tomaban una pastillita azul, el Viagra que dice. Entonces, imagínense, ellos ya estaban pero alterados, se tomaban 2 o 3 pastillas. Entonces, qué complicado tener lidiar con este tipo de personas. Sí, entonces, punto número 1, no le quites la visita íntima a un privado de libertad. La segunda es la visita familiar. ¿Sí? Las visitas familiares, lo mismo, hay que planificar bien, hay que organizar bien, porque sí, a pesar de que ustedes ven cómo soy así con ustedes, yo también era con ellos, no es que todos siempre caigan bien, ¿no? También uno que otro le debe haber caído mal. Sí, entonces sí existían también personas que venían y querían agredir o a su vez te insultaban.
y el otro es la alimentación. Entonces esos 3 puntos no les quites un periodo de libertad y ellos pasan tranquilos. Cuando existía algún tipo de restricción por algo de esos, ahí sí existían los amotinamientos. ¿Sí? Entonces los famosos amotinamientos, ahí sí era bien complicado porque cuando se salía de las manos ni la misma policía podía controlarles. Entonces teníamos que esperar, algunas de las veces en estos amotinamientos nos quedábamos encerrados, en una celda nos encerrábamos y de ahí no nos movíamos hasta que nos saquen o nos rescaten. ¿Sí? Entonces sí era un poquito complicado también el trabajo. ¿Cuál es la función del trabajador social en la cárcel? ¿Sí? El primero es realizar los informes sociales para las personas que están próximas a adquirir un beneficio penitenciario. Antes existía el Código Penal, hoy es el famoso COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Hasta el 10 de agosto del 2014 estuvo vigente el Código Penal y desde el 15 de agosto del 2014 está vigente el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. ¿Han estudiado tal vez el Código Penal y el Código Orgánico Integral Penal? ¿No? ¿No les dieron eso? Llegó de pasada. Pero creo que están ahí artículos. Eve, no seas malita, mija, ¿cómo estás? Es del chef, dile que estoy en una clase por mañana. A ver, entonces, a ver, estábamos en donde estaba ya, en la cárcel. Entonces, Código Penal y Código Orgánico Integral Penal, ¿ya? Las personas que fueron sentenciadas hasta antes del 10 de agosto del 2014, ¿sí? Ellos podían salir con el 40% de haber cumplido su sentencia, ¿sí? Entonces, ahí ya, aquí estamos, con el Código Penal y el Código Orgánico Integral Penal. Aquí una persona que cometió un delito salía con el 40% de haber cumplido su sentencia. Entonces, digamos, si una persona le dieron 10 años, salía los 4 años. ¿Ya? Pero como hubo una reforma y crearon el COIP, ahora la persona sale con el 60% de haber cumplido su sentencia. ¿Sí? Entonces aumentaron más. ¿Por qué? Porque se determinó que las personas que estaban detenidas, más los que estaban por delito de violación, asesinato, ¿sí? No fueron completamente, digamos, ingresaron en un programa de rehabilitación social, como realmente se lo dice. Al contrario, se dieron casos y procesos pues que salían y volvían a cometer los mismos delitos. Entonces, ahora con el aumento digamos, del tiempo que tiene que estar periodo de la libertad, tiene que estar pues más inmerso, digamos, en los 4 ejes de rehabilitación. ¿Se acuerdan si les dije los 4 ejes? Sí, les dije. Cultural, educación. Exacto. Cultural, educación, deportivo y el de trabajo laboral. Sí. Entonces, hoy en día si tú estás Educación deportiva y por lo menos en 2, ¿sí? Estás vinculado a 2 ejes de tratamiento, tú puedes acceder. Entonces la gente, ¿qué pasó? Con el 60 se asustó porque ellos pensaron que los que siempre estaban de vacaciones en la cárcel van a salir nomás cuando cumplan ya el 60%, hoy en día no. Tienes que presentar certificados de cada una de las áreas y ahí puedes salir. Entonces ahí sí se armó un show. Y ahí era donde que ustedes dicen que, por ejemplo, el trabajador social daba la firma para que los privados de libertad puedan salir, o sea, ya verificaba que afuera tiene un entorno saludable y todo, y usted daba la firma y podía salir. Ya, no. Nosotros realizábamos el informe social justamente, bueno, en base a cualquiera de las 2 leyes, digamos, ¿no? El Código Penal o el Código Orgánico Integral Penal. Nosotros realizábamos la investigación del entorno social a donde va a ser reinsertado, a donde va él a vivir. Veíamos tanto el área social, familiar, el área laboral, dónde va a estar él trabajando, ¿sí? Visitábamos, digamos, bueno, la mayoría siempre ponía mecánicas, electrónicas. La gente de la costa iban a trabajar en fincas, entonces verificábamos las condiciones, incluso ellos tenían la obligación de asegurarles vías. Entonces nosotros simplemente lo que les dije al principio, en nuestros informes, salvo su mejor criterio, señor juez, nosotros nos vamos a responsabilizar por lo que pase, ¿sí? Lo mismo el psicólogo, él tenía que dar también su criterio y su informe, y él tenía que ver, digamos, en los casos de delito sexual, ¿sí? Cuando hablamos de AS, ¿saben qué es AS? No saben qué es AS.
abuso sexual. ¿Sí? ¿Por qué manejamos solo estas siglas? Justamente es para precautelar. Cuando yo quiero hablar de un término así, puede ser delante de la víctima, ¿sí? No puedo decir es víctima de abuso sexual, ¿sí? Estoy con una víctima de AS. Entonces ya todos vamos determinando ese tipo, ¿ya? Bueno, eso es un poquito en la parte legal que hemos manejado, ¿ya? Entonces, al señor juez nosotros le dábamos herramientas para que él tome la decisión, ¿sí? Para que él tome la decisión. Entonces, cuando eran casos de asesinato, de delitos sexuales, esas personas sí permanecían un poquito más de tiempo, más hasta determinar con el compañero psicólogo si estaba o no apto para su reinserción, porque ya es un poquito más en la parte de salud mental. Entonces eso sí era, bueno, ahí sí yo sí mejor así, eso depende del psicólogo. Nosotros solo verificamos las condiciones tanto del área laboral y la parte familiar en donde va a ser reinsertado, ¿sí? En la parte familiar estamos viendo la parte de vivienda, ¿no? En donde va a ingresar, todo eso. Entonces, muchas de las veces no es que depende de nosotros, sí depende básicamente de qué herramienta le estamos dando al señor juez. Estamos hablando de un juez de garantías penales, para que esta persona sea quien pues tome la decisión si da o no da la beneficio penitenciaria. No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? Ya. Eso, entonces, informes sociales. Otro punto, otra responsabilidad que tenemos los trabajadores sociales en una cárcel es gestionar las salidas médicas, ¿sí? Dentro de no porque pierdes la libertad, pierdes todos tus derechos. Entonces, el único derecho que perdiste es el de la libertad. El resto de derechos permanecen contigo como persona. Recuerden que los derechos son universales. Entonces, el área de salud, había personas pues que, aparte, bueno, en el CRS, en el centro de rehabilitación, sí hay un policlínico en cada etapa. Entonces, es como un centro de salud aquí afuera, ¿ya? Pero había privados de libertad que necesitaban ecos, radiografías. Algunas personas tenían ya enfermedades catastróficas, ¿sí? Tenían que salir a digamos, a un centro de salud más avanzado. Entonces se les sacaba a lo que es el hospital de la Tacunga. Aquí tuve bastantes problemas porque cuando gestionaba, ¿sí? Bueno, primero vamos qué papeles se hace, ¿ya? Existe la referencia para poder sacarle que me dé el médico. Con esa referencia yo busco el turno en la especialidad en el hospital, digamos, puede ser traumatología, obstetricia para las mujeres, dependiendo, ¿no? Me dan el turno y de ahí yo gestiono permisos de salida en base al nivel de seguridad que tiene la persona. Digamos, yo la mayoría de tiempo estuve en máxima, siempre gestionábamos patrulleros, personal con armas largas, decíamos que salgan con metralletas, ¿sí? Como eran personas de máxima seguridad, pues son los más propensos de escaparse. A lo contrario de las personas de mínima. En mínima tú tienes 1 o 2 años de sales. En cambio en máxima están a partir de 16 años en adelante. Entonces esperar de 20 años unos 10, 12, 13 años. Buenos días. Unos 12, 13 años, soy más propenso a querer escaparme. Entonces nosotros gestionábamos justamente la seguridad con personal de la policía y los guías penitenciarios. No son guardias, ¿no? Sabían enojarse los guías penitenciarios cuando decían señor guardia. Sí, son guías penitenciarios, ¿ya? Entonces gestionábamos las salidas y de ahí ya llegábamos, acompañábamos nosotros de ese proceso justamente para garantizar que la atención sea rápida. Porque no podemos también, como cuando vamos a un centro de salud, no estar esperando 1 o 2 horas ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque son propensos a que ahí puedan planificar una huida, una emboscada, ¿correcto? Muchas cosas. Entonces, en esa parte, pues, teníamos que dar. Ahí viene la bronca, ¿sí? El privado de la libertad siempre tiene que estar con su uniforme tomate. Entonces, en la Tacunga ya sabían que los que están de tomate son privados de libertad. Entonces algunos se asustaban, así, ¿no? Qué horror, ¿no? Entonces llegábamos y la puerta, doctor, por favor, usted privado de libertad y tiene que ser atendido. Entonces ahí eran las broncas, que por qué, yo aquí 1 hora, 2 horas, ¿sí? Entonces estamos también precautelando la integridad física de ellos, porque qué tal eso, digo, llegan al hospital y ahí no ven a nadie, bien disparados, ahí cualquiera hubiese pasado, ¿ya? Gracias a Dios, todas las salidas que tuve en máxima no me pasó nada. Compañeras, lamentablemente, por una circunstancia de mínima, no fueron, se les escaparon por ahí, porque el guía fue un ratito al baño, por la ventana ya se botaron los presos. ¿Sí?
Entonces, detenida la persona que hace el documento, en este caso el trabajador o trabajadora social, ¿sí? Detenido el guía y detenido en este caso el doctor o alguien que esté ahí hasta que se dé el proceso de investigación. La instrucción fiscal que se da es de 90 días, que nos enmarca la ley, para cualquier tipo de investigación. No es que van a estar los 90 días detenidos, 1 o 2 días, pero los 90 días, hasta encontrar al detenido, tú tienes que estar presentándote ante un juez o firmando. Y si no firmas, estás cayendo en un delito y prácticamente puedes ir detenido. ¿Sí? Eso. ¿Qué tal? ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Sí? Full interesante. Interesante la cárcel. Sí, que tuvo con los pasantes. ¿Ya? Bueno, estaba primero diciéndoles cuáles son las funciones. Las funciones, qué chismosa. Ante todo informativo. No somos chismosos, somos informativos. Ah, ya. Nuestra crítica constructiva. Ah, ya. Ya, vamos, entonces tenemos las salidas médicas. El otro era planificar lo que son las visitas familiares, la visita íntima, ¿sí? Nosotros como trabajadores sociales pasábamos un papelito cada 6 meses, nos dice la ley penitenciaria, ¿sí? Cada 6 meses tú puedes cambiar, digamos, los nombres de las personas que quieren que te visiten. En ese papelito iba pues también el nombre de la persona para la visita íntima o la conyugal. ¿Ya? Lamentablemente existen personas dentro que tienen mucho dinero, como estos cabecillas, JL, todos estos. Ellos compraban nombres de otras personas. Entonces ponían lamentablemente a chicas, las prepago que se dice, ellas ingresaban a nombre de otras personas y ellos ingresaban al cuarto. Obviamente hay una sala para visitas y otra para visitas íntimas. Entonces ellos ingresaban allá. ¿Qué pasaba ahí? Vendían a uno, vendían a otro y aquí tengo que creer yo en ese espacio. Ahí era bien complicado porque ahí iba yo amenazado. No era amenazado por el jefe, sino era por los que estaban vendiendo las visitas, estaban vendiendo sus nombres para que las personas ingresen. Entonces, ¿cómo puedes tú creer que a un señor, a un PPL que es consumidor pasa, pero ahí como un propio vagabundo, venga una chica bien vestida, bien puesta a la visita íntima? Entonces había muchas alertas. Yo en lo personal no ponía en riesgo mi integridad, yo le hacía pasar, le ponía el nombre y allá el detenido tiene que arreglarse con el guía, porque ahí también ya ve el complot con el guía penitenciario y ahí nace la corrupción. Porque si yo ya sé que tú te llamas Jorge Luis Zambrano y aquí en la visita dice otro nombre, tengo que llevarle al otro. Sí, porque también voy sacando por celdas de las visitas. Entonces ahí nace la corrupción, lamentablemente ahí. Por dinero, obviamente los guías penitenciarios se vendían y salían otras personas de las visitas íntimas. En estas visitas íntimas, lamentablemente, por 3 ocasiones, tres chicas tuvimos que sacarlas en ambulancia, porque obviamente en el acto sexual que estaban teniendo, no sé qué nomás hicieron, una chica salió con una botella, ¿sí? Otra chica sangrando porque su querido, pues ha querido no solamente tener relaciones por donde comúnmente se tiene, sino le ha pedido otra cosa, ¿sí? Entonces, obviamente tuvieron complicaciones. No van a decir que les explique a fondo. Todos así que esa es otra clase. Esa es otra clase. Entonces tuvieron pues, hubo desgarre, alguna cosa. Entonces de las pobres chicas de allá. Entonces era un poquito complicado también esta parte porque fueron por plata, por querer cobrar, pero ahí adentro pues ya es otra cosa. Y es responsabilidad de cada una también. ¿Sí? De ahí nace el chisme que les voy a contar de los trabajadores sociales. No solamente de trabajo social, lamentablemente también de compañeras psicólogas, ¿sí? En algunas visitas empezaron a asomar las pasantes ahí. En visitas íntimas o conyugales, con privados de libertad. ¿Y cómo? No, pues. ¿Y cómo hacen? Por decir, ya, por decir, ¿cuánto tiempo? Son por horas, es igual, ¿no? ¿Ya? Van por horas ahí, se conocieron con un privado de libertad. ¿Qué labia tendrán estos señores? Antes a mí no me enamoraron. ¿Qué labia tendrán? Pero a las chicas, ¿sí? Les enamoraban.
Se enamoraban hasta llegar al punto de que ellas fueron detectadas en los listados que nosotros subíamos, ¿sí? Imagínense, son 4.000 y pico de personas, ¿ya? Digamos de hombres estarán unos 2.500. En los 2.500 personas de los hombres les sumaron 2, 3, 4, 5 nombres de pasantes. Y lamentablemente, como digo, eran de trabajo social y de psicología. No en un mismo bloque, ¿no? Sino en todo el centro. Entonces, ahí me imagino fue eso, dicen esa fue la primera alerta que se tuvo. Y obviamente tenemos primero es que precautelar la integridad de ustedes como estudiantes, ¿sí? A pesar de que ya tienen, ¿cuántos años tienen? 22, entre 20 y 23 años, digamos, ¿ya? Se supone que tienen un criterio formado, ¿no? Y si yo voy a un centro de rehabilitación social, ¿sí? Ya sé a lo que voy, pues. ¿A qué voy? Sí, a cumplir, a aprender el rol del trabajador social, no a ponerme a disposiciones de un privado de libertad, ¿sí? Entonces, lamentablemente, ese es el chisme, ¿sí? No es nada más. No es nada más. Sí es delicado porque, es delicado porque primero es por precautelar la integridad de ustedes como estudiantes y segundo, como digo, no sé cómo les convencen, ¿no? Las personas privadas de libertad que fueron ahí, pues se detectó a los estudiantes, incluso de psicología en Mediana fue. En Mediana una chica de psicología le descubrieron pues teniendo relaciones sexuales en el área cultural con privado de libertad. En cultural, es que había espacios. Eso fue en Mediana. Entonces, sí fue un poquito complicado y por eso me imagino es que ya no hay pasantías para allá. Es por precautelar la integridad de ustedes. Eso no, chicos. No, pues ya no puedes ingresar nomás. Ya no puedes ingresar. De ahí me imagino, no sé, les han de haber vinculado a otro espacio, algo para que culminen. Y ahora ya deben estar graduados. Y ojalá no estén trabajando en la cárcel. ¿Sí? Listo. A ver, vamos acá, ya dejemos el chisme. Yo estaba informes sociales, salidas médicas, ¿sí? Las salidas médicas, este tema de las visitas, ¿no? De las visitas que también planificamos nosotros, subimos a un sistema que nosotros manejamos, ¿sí? Tanto la visita familiar como la visita íntima. El privado de la libertad tiene por ley 2 visitas familiares y 2 visitas íntimas, por ley, al mes, ¿sí? Entonces sí. Entonces, digamos, son 4 semanas. La primera semana es íntima, la segunda es familiar, la tercera es íntima y la cuarta es familiar. ¿Ya? Eso, hasta ahí. A ver, algo más que me olvide de aquí en la cárcel. Como trabajo social, tenemos que dar seguimiento a las personas que accedieron al beneficio, que están con la pre-libertad o beneficio del semiabierto. ¿Sí? Las personas, el juez ordena que el privado de libertad, en base a su lugar de residencia, tiene que presentarse semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral. Depende de lo que diga el juez. Entonces el privado de libertad tiene que acercarse a un centro de privación de libertad o centro de rehabilitación social. Hoy en día es CPL, ¿sí? Centro de privación de libertad. Antes era CDS. Tiene que presentarse en base a lo que diga el juez. Entonces él viene donde nosotros